Hola bolsistas de éxito, hoy vamos a tratar si la bolsa está cara en la actualidad. Vamos a traer además un montón de estadísticas, de datos que os van a aportar valor y luego os preguntaré cuál es vuestra opinión, si creéis que la bolsa está cara o no, pero tras haber visto un montón de datos que espero que os puedan ayudar. Creo que es un vídeo que os va a aportar muchísimo valor, así que venga, vamos al lío sin perder ni un minuto. Estas son las vías de contacto que recordaré al final del vídeo. Y vamos ya con estos datos, la fuente es Yardeni Research. Podemos ver que el SP500 cotiza ahora mismo a un PER forward de 20 veces. PER forward, el PER es primero el precio sobre los beneficios, son siglas en inglés de Price Earnings Ratio, y podemos ver aquí en este caso el forward, que sería con las estimaciones de los próximos 12 meses de beneficios, según los analistas. Es decir, es un dato que no es escrito sobre piedra, es una estimación. Pero claro, es útil porque el mercado normalmente descuenta expectativas. El beneficio que ya se publicó no es lo que está moviendo al mercado ni lo que lo va a mover. Es el beneficio posible futuro, es lo que se va a publicar, son las expectativas, lo que realmente mueve el mercado. El problema, claro, es que nadie conoce el futuro y solo son estimaciones, por eso hay que cogerlas siempre con cierto escepticismo. Pero ya digo que es útil y suele haber mucha correlación entre el beneficio por acción esperado y la cotización del mercado, y para la valoración el PER forward es bastante útil. Bueno, pues aquí comparamos el SP500, que estaría el forward PER del SP en color rojo. Luego tenemos el SP Growth, que serían las compañías de crecimiento dentro del SP, y el SP500 Value, que ya sabéis que es otro tipo de enfoque o filosofía. Es verdad que el Value se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Es decir, Growth pues no deja de tener parte de value, ¿no? Que crezca es algo importante desde el punto de vista del análisis fundamental o del value investing, igual que la calidad también se podría incluso incluir ahí, ¿no? Pero los más puristas del value, esa escuela inicial del value, se enfocaba sobre todo en el deep value, que sería lo que mira este indicador o lo que está mirando este índice del SP500 Value. Tenemos a 16,6 veces el SP Value, es decir, las compañías de valor, que en teoría son las que están baratas, no están tampoco tan baratas. He escuchado que es un momento de que las compañías de valor están baratísimas. No es verdad, está, ya lo veis, a 16,6, están por encima de su media histórica. El SP Growth está muy por encima de su media histórica, en azul, 25,9. Este tipo de compañías, es verdad que claro, ser growth significa que están descontando crecimiento, son las que crecen. Entonces sí que es habitual que suelan cotizar a un múltiplo superior. Ya veis que casi siempre lo azul está por encima de lo rojo y lo verde. Lo rojo es el SP500. Y el SP500 está a un PER 20,7, que podríamos considerar también por encima, claramente por encima de su media histórica, ¿no? Que sería unas 15, 16 veces. Sí que hay una teoría que yo sí compro, ¿no? Que mantiene Jeremy Siegel, por el cual es verdad que quizá las compañías hoy por hoy merecen un múltiplo mayor. ¿Por qué? Porque hace 6 décadas, 5 décadas, las compañías eran muy intensivas en capital, ¿no? Básicamente, pues había que construir fábricas, había que renovar el equipo, suponía un gasto muy grande. Hoy por hoy las compañías son muy ligeras en activos, ¿no? Y por lo tanto es cierto que pueden crecer de manera exponencial, muchas compañías son tecnológicas, sirven a todo el planeta, posible, ¿no?, que puedan merecer un múltiplo superior porque son empresas de más calidad, mayores márgenes, etcétera. No es algo opinable o por optimismo, sino creo que es una reflexión bastante realista que podría estar en lo cierto. Pero bueno, aun teniendo eso en cuenta, está claramente por encima de su múltiplo histórico. No creo que la media del SP500 los próximos 30 años vaya a ser un PER por encima de 20, no lo creo, ¿no? Así que por encima de su media, lo que sí que ya entendemos, ¿no? Son dos múltiplos dentro del PER, precio y beneficio. Si los beneficios siguen creciendo, el PER puede bajar hasta un nivel que no suponga que esto esté ni siquiera caro. Obviamente burbuja en absoluto, como os llevo repitiendo 15 años, y que esté un poquito sobrevalorado ya sería el debate, ¿no? Lo de la burbuja, pues para los novatos que aún no se han enterado de cómo funciona esto, ¿no? y del mercado, y por eso desde que estaba el Nasdaq en 2000 dicen que son burbuja, ¿no? Pero bueno, hay que interpretar que hay un crecimiento y hay que saber leer el mercado. Aquí podéis ver una comparativa desde el año 2009, todo esto es también Yardeni Research, y vemos el SP500 Growth, Total Return en verde, y el Value Total Return en naranja, ¿no? Entonces, algo que es muy llamativo es ver cómo el Growth, pues como podéis ver aquí, lo ha hecho muchísimo mejor desde el 2009 que el Value, que sería pues esto que vemos aquí, ¿no? Uno con dividendos y el otro sin él, ¿vale? Uno con dividendos
en este caso growth, y el otro sin él. Incluso sin dividendos, el growth bate al value, ¿vale? Con dividendos, o sea que la paliza ha sido importante en los últimos 15 años, ¿no? Realmente bastante potente la paliza que le ha metido el growth al value. De esto ya hablamos en algún otro vídeo, así que vamos a continuar. Y aquí vemos que en la comparativa del forward pair del growth frente al value es 25,9 frente a 16,6. Aquí vemos ya desde el 95. Y aquí, por lo tanto, ya estamos viendo cómo se fue a niveles de burbuja las acciones growth, ¿no? Ahí estalló la burbuja de las .com. No estamos ni cerca de esos niveles, porque además en cuanto a PER normal llegamos a niveles muy superiores, ¿no? Cercanos a 100 veces. Este sería el PER forward, lo que descontaban de crecimiento a un año vista. Y aún así también vemos que superó 40 y en esta ocasión no se ha superado ni 30, ¿no? Y de hecho ahora estamos en 25,9. Entonces no considero que estemos en absoluto en esta situación de burbuja brutal, porque además hemos pasado de compañías tecnológicas que eran promesa, a ver si ganan dinero, con unas compañías tecnológicas que son máquinas de ganar dinero. Ya digo que os voy a enseñar datos que creo que veréis las cosas parecidas a como las llevo viendo yo 15 años y voy a intentar que con estos datos pueda ser así, ¿no? Aquí podéis ver el forward pair del SP400 y el SP500, el SP600 frente al SP500, es decir, 3 índices. David, ¿y qué es el SP500? Son las 500 más grandes de la bolsa americana, de gran capitalización, son big caps. Luego tenemos el SP400, que serían medium caps, compañías medianas, y luego tendríamos el SP600, que serían small caps. Bueno, pues aquí en esta comparativa podemos ver en relativo que en ambos casos, tanto las medium como las small caps, están más baratas que el SP500, ¿vale? En relativo. Ahí lo podéis ver, como está por debajo de 1. En otras ocasiones ocurre al revés. De hecho, puede ser hasta normal que el SP600 o el 400, como suelen crecer más las compañías que no son tan grandes, no son tan maduras, tienen más potencial de crecimiento, lo normal suele ser que estén por encima de 1. Pero ya vemos que está ocurriendo lo mismo que al principio del 2000. Estamos ahora en un momento donde históricamente están a una valoración relativa, ¿no? Barata. Es verdad que con motivo, y lo vamos a ver después. Pero históricamente a muy largo plazo, pues es de esperar que en algún momento haya reversión a la media, ¿no? De hecho, podría ya estar empezando. Y aquí podéis ver el forward pair de las large cap, las acciones grandes, frente a las medium caps, ¿no? Entonces, el índice SP500 de acciones grandes, aquí podemos ver que estaría a 20,2, SP400, que como os decía son medium caps, acciones medianas, PER 15, PER forward de 15, y las small caps estamos a PER forward 14,5. Vemos como el SP500 estaría por encima de su media histórica, aunque tiene estado más alto en el 2020 y sobre todo en los años 2000, aquí lo podéis ver. No estamos a niveles de burbuja, quizás sí podría haber una sobrevaloración dependiendo de si el beneficio sigue creciendo como hasta ahora o deja de crecer. Si deja de crecer podría ser un problema estar cotizando estos múltiplos, y en cambio small y medium caps están por debajo de su media, que podría ser 16 veces, ¿no? Fácilmente, o 17. No es que estén a niveles ganga como quizás estuvieron en mínimos del 22 o del 20. Hicimos un vídeo comentando que las bolsas están muy baratas, llevábamos 2 años y medio sin hacer un vídeo sobre valoración como el de hoy, amplio, ¿no? Sobre la valoración general de la bolsa. Y en el de que hicimos en 2022, pues os comentaba que quizás estábamos en una oportunidad histórica, sobre todo en Europa, ¿no? Luego el tiempo, pues fue que el que juzga, ¿no? El único que juzga. Ahora, pues no hay tanta infravaloración porque el mercado está subiendo, pero todavía todo este mercado, que es un mercado muy amplio, porque la bolsa no es el SP500 solo, pues vemos que hay muchos índices que no están ni siquiera en su media histórica, están algo por debajo, ¿no? PER 15 medium caps, PER 14,5 small caps. Sí que las acciones grandes del SP, que hay algunas compañías que están creciendo como bestias, como Meta Platform o Nvidia, pues están con una valoración por encima de su media histórica. Y aquí podéis ver que cómo estaría el SP500 si ya introducimos las 7 magníficas, ¿no? Que siempre se dice, no, las 7 magníficas mueve el mercado y son una burbuja de libro. Bueno, pues vamos a entrar con bisturí a esto, espero que os esté aportando valor, y vemos que el SP500, el forward pair, es de lo que decíamos, 20,7, y aquí comparamos a las 7 magníficas que están a un pair forward de 26,4. David, ¿es una burbuja? No lo creo. De hecho, fijaos que ni siquiera está en el punto álgido de PER. En el 2020 llegó a estar a un PER 38 y luego bajó a PER 21 o 21,5
y luego subió otra vez a 31 y de 31 ha caído hasta 26,4. Ya digo, son compañías de mucho crecimiento, entonces se puede justificar un PER 26 para una compañía que crece y de calidad. No es tanta locura, tampoco parece ganga, ¿no? Habría luego que entrar, y lo vamos a hacer, valor a valor dentro de esas 7, porque muchas veces se habla de ellas en conjunto, pero es que son diferentes y además cotizan a valoraciones, ahora lo vamos a ver, también muy diferente. Todos estos datos, ya digo, son de Jardini Research, LSEG Datastream y IBEX. Y aquí podemos ver esa diferencia, ¿no? De hecho, fijaos que hablamos de PER más de 20 del SP, pero si le quitamos al SP las 7 magníficas, es decir, quitamos 7 acciones, 7 empresas, nos quedamos con 493 del SP. El SP sin las 7 magníficas está ahora mismo a un PER 18,7, que solo sería un poquito por encima de su media, ¿vale? Esas 16 veces, que incluso habría que decir que en la última década y media, probablemente el PER puede haber subido un poco a 17 de media, ¿vale? Así que no se ve ahí ya tanta sobrevaloración, incluso en Estados Unidos. Luego vamos a ver otras zonas geográficas. Gracias a todos los que nos seguís en Telegram, que además compartiremos ahí como siempre, como todas las semanas, todas las diapositivas que estamos viendo en estos vídeos del domingo. Y aquí podéis ver las 7 magníficas, pero ya entrando con el bisturí valor a valor. Pasamos desde la que tiene el PER más bajo, que sería ahora mismo Alphabet, PER 18,5. Luego tendríamos a Meta con PER 22,7, PER Forward, en ambos casos, en todos los casos. Luego Apple PER 30, Microsoft 31,8, Nvidia 33,8. Fijaos, Nvidia no es la que tiene el PER más alto, ¿no? Que siempre se dice que es una burbuja y tal. Amazon, nosotros no, pero se dice por ahí, muchos analistas llevan 20 años diciéndolo. Amazon 34,2 sería el PER Forward, y la que en teoría puede estar más cara, pero también, claro, se espera que pueda crecer mucho porque está en muchos nichos de crecimiento. Es verdad que ha dado un paso atrás, ¿no? Porque ha bajado precios para competir con el coche eléctrico, y otros negocios todavía están en vías de desarrollo, ¿no? El tema de los robots, la conducción autónoma, tiene negocio de baterías también. Entonces, tiene muchos posibles nichos de alto crecimiento, pero el sector donde realmente ahora mismo es el que más pesa es un sector que es muy competitivo, muy complicado, y donde más incluso parece que China lleva la ventaja y Tesla se ha visto forzada a bajar precios y a bajar sus márgenes. Y eso ha hecho que el beneficio cayera y que el PER volviera a subir, ¿no? Entonces tiene un PER Forward bastante alto, ¿no? 81 veces. Seguimos y aquí podéis ver, claro, David, es que están carísimas, son una burbuja. El SP o la bolsa europea está a un PER más bajo. ¿Cómo puede estar las 7 magníficas a un PER 20 y pico veces? Claro, pero es que son empresas mucho mejor que la media. Una manera de verlo es ver los márgenes de beneficio. Vamos a ver el margen del beneficio del SP500, que como podéis ver aquí, el margen de las acciones del SP500 de media es 13,4. Bueno, no está nada mal. Seguramente es más alto que la mayoría de índices del mundo, de la media de los índices de otras regiones. Claro, el tema es que las 7 magníficas tienen un margen neto de 24,6, es que casi dobla, ¿vale? Y este es un ratio que tiene que ver un poco con la calidad del negocio. Que hay más que este, pero bueno, este sería uno de ellos. Creo que habla bien a las claras. Fijaos que desde hace más de 10 años, el gap, la diferencia, es brutal, ¿vale? De hecho, se ha ampliado todavía más. Por eso ha subido tanto. Siempre os dije que el mercado es muy inteligente y que os aisléis del ruido, que construyáis un método de inversión, que os forméis primero con profesionales, que seguimos datos, estadísticas, que hemos estudiado mucho el mercado, y os aisléis de intentos de futurólogo, de adivinos, de yo creo que es que va a hacer esto el SP, los típicos Jerome Graham de turno, Kiyosakis, Rubinis. Aislaros de ese tipo de ruido que no os va a aportar absolutamente nada, ¿no? Y que además normalmente os va a despistar, porque de qué os sirve que un fulano esté 15 años diciendo que el mercado va a bajar mientras el Nasdaq se multiplica por 12. No os va a servir de mucho, la verdad. Pero bueno, pues yo creo que deberíais de enfocaros en formaros de manera seria, profesional, dar un salto de gigante en vuestra formación y operativa, usar un método de inversión para invertir con disciplina y tranquilidad, y mirando datos, intentando ir sincronizados al mercado y no anticipando y adivinando nada. Porque el ser humano, como siempre os digo, somos pésimos prediciendo el futuro. Y aquí hemos visto que el margen de beneficios es muy superior en las compañías de las 7 magníficas respecto al SP. Entonces tiene lógica que coticen a PER superior. Tiene toda la lógica. Y aquí vamos a ver, en este caso, el crecimiento de los ingresos de las 7 magníficas frente al SP500. Y resulta que aquí vemos otra vez que tiene motivo para que las 7 magníficas suban mucho más que el resto del mercado. Aquí podéis ver en verde las 7 magníficas. Este periodo crecen como bestias.
Luego es verdad que vino ahí una pequeña desaceleración, hubo incluso algún pequeño periodo, algunos trimestres donde crecieron menos las 7 magníficas y por eso corrigieron también en bolsa que el SP500, pero fijaos cómo a partir de mediados, finales del 22, otra vez, de nuevo, crece claramente más las 7 magníficas que el resto del SP500. Son motores de crecimiento dentro del SP y por eso ese tipo de acciones, esas 7 magníficas, cotizan a valoraciones superiores. David, pero los ingresos no son importantes, lo que importa más es el beneficio por acción. Te lo compro y es verdad. Pues vamos a ver el beneficio por acción, si crece más en las 7 magníficas. Aquí lo veis, el crecimiento de las 7 magníficas es espectacular. En 2020 crecen muchísimo más, fijaos aquí, trimestres donde no crecen, incluso decrecen las compañías del SP, decrecen, y en cambio las 7 magníficas creciendo como bestias. Luego vuelven a crecer las acciones del SP, pero no al ritmo de las 7 magníficas. Sí que es verdad que las 7 magníficas tienen aquí un bache en el 22, el mercado corrige, de hecho aquí lo hacen peor que en cuanto a beneficio por acción que el resto del SP, pero fijaos cómo vuelve otra vez el crecimiento y claro, es normal que el SP se vuelva a emocionar y vuelva a máximos. Claro, tiene toda la lógica del mundo para quien sepa interpretar datos, para el que no esté mirando los vídeos de los gurús del apocalipsis y esté mirando pues que tiene toda la lógica. No es que la Fed, no, el beneficio se está disparando. No es que la Fed viene burbuja, el beneficio se está disparando. Hay mucha correlación entre lo que hace el beneficio por acción y lo que hace el mercado. Y es bueno que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues las expectativas siguen siendo buenas. Sí que se espera ahora que haya una temporada, quizá no todavía en este trimestre, pero a partir de dentro de un par de trimestres, donde quizá vuelva a crecer más el resto del SP que las 7 magníficas, ¿no? Pero todavía hay inercia y vienen creciendo más que la media del mercado. De hecho, se puede ver aquí, que se espera que vayan a crecer más. Y aquí podéis ver trimestre a trimestre cómo el margen de beneficio de las 7 magníficas pues es tremendamente superior al margen de beneficio del resto del SP y que se espera que todavía en los siguientes trimestres pues esto seguirá así. De hecho, pues es probable que se mantenga mucho tiempo porque son compañías mejores que la media. David, puede haber compañías de las 7 magníficas que con el tiempo vayan a menos, desde luego. Ya sabéis que yo no hago buy and hold y no creo en el buy and hold. Pero porque muchos estáis confundidos, le llamáis buy and hold a estar 10 años en un valor, vale, yo también puedo estar muchos años en valores, pero buy and hold sería comprar y mantener toda la vida. No creo en eso porque hay empresas que pueden ir a peor con el paso de los años. Ha pasado en Kodak, ha pasado en Nokia, ha pasado en IBM y ha pasado en muchas empresas y seguirá pasando. Ha pasado en Intel. Entonces, algunas recuperarán, tendrán baches de varios años, luego igual vuelven a mejorar, pero no merece la pena estar en una compañía que se vuelve mala o mediocre. Hay que intentar estar en lo que va bien, en lo que es mejor, ¿no? Y eso no es eterno, porque las compañías dependen de la competencia, de los gustos de los consumidores, de regulaciones, de los dirigentes, que puede de repente haber un CEO horrible que hunda una empresa. Entonces eso puede pasar y por lo tanto yo no me caso con ninguna compañía. Otra cosa es que mi vocación sea intentar estar muchos años y de hecho llevo en valores en cartera algunos desde hace ya bastantes años, ¿no? Quedan todavía diapositivas, pero recuerdo que somos más de 25.000 en Instagram, ahí también compartimos mucho contenido y aquí vamos a ver, ya entramos en otros índices mundiales, porque alguno dirá, David, vale, pero yo vivo en España o invierto en Alemania, Francia, Italia, en Europa y a mí no me interesa tanto el SP y las 7 magníficas. Bueno, pues vamos a ver aquí, primero, antes de irnos al resto del mundo, aquí ya vemos unas comparativas con el MSCI World quitando Estados Unidos, ex-USA, y entonces vemos que el PER Forward del SP Value estaría en 16,6, porque las acciones Value están más baratas o más bajo el PER que el SP en general. Podemos ver aquí que el MSCI World ex-USA, quitando Estados Unidos, pues estaría un PER 13,3, que estaría incluso un pelín por debajo de su media histórica. O sea, el resto del mundo, el resto de toda la bolsa del mundo, es verdad que Estados Unidos pesa el 60% de la bolsa a nivel mundial, que es una barbaridad, ha ido ganando peso con el paso de los años. No me arrepiento, ¿no?, de haber comentado que se debía de invertir en Estados Unidos hace ya más de una década, y lo ha hecho incluso mejor de lo que yo me esperaba. Me acusaban de ser muy optimista y la verdad que me ha sorprendido incluso a mejor. Y entonces pues vemos que el resto del mundo, que ha subido menos, está ahora a una valoración incluso un poquito por debajo de su media. Y aquí ya entrando a regiones, vemos que con el bisturí, ¿no?, con la lupa para ver región a región, la Unión Monetaria de Europa, la Unión Europea, estaría a PER 12,5 PER Forward,
eso sería por debajo de su media histórica. Es verdad que no tan bajo como en 2022, cuando os avisé de esa oportunidad quizá histórica por valoración. Yo no conozco el futuro, pero os dije, históricamente pocas veces ha estado tan barata Europa. Lo más normal es que suba bastante desde aquí. Y el tiempo pues es el que nos va juzgando. Los mercados emergentes están a un PER forward 11,4, también es muy por debajo de su media. Está bastante deprimido. Estados Unidos sí que está por encima de su media, ya lo hemos visto, 21. Japón 13,4, también por debajo de su media. Reino Unido 11,5, muy por debajo de su media. Bueno, pues aquí ya estamos viendo que hablar de la bolsa, si está caro o barata, habría que decir qué bolsa, ¿no? Porque claro, Estados Unidos sí que está por encima de su media histórica. Incluso dependiendo de qué tamaño Estados Unidos, también habría que no vale Estados Unidos, ¿no? El S&P, las 7 magníficas, el resto del S&P, las acciones small caps, las medium caps, porque dependiendo de qué tipo de compañías, desde luego yo no hablaría ni siquiera de valoración por encima de su media, ni siquiera sobrevaloración. Y con el S&P, cuidado porque hay que tener en cuenta que las 7 magníficas son empresas brutales y es normal que tengan un PER superior a la media. Pocas veces hubo unas dominadoras y unas fábricas de generar cash flow, de generar beneficios, no todas al mismo ritmo, no todas con la misma seguridad. Por ejemplo, Microsoft es una compañía más diversificada y Tesla pues tiene mucho más riesgo, pero son compañías que generan beneficios, ¿vale? Y en algunos casos generan caja a niveles estratosféricos, que es que no saben ni dónde meter tanto dinero. Y aquí entramos aún más con el bisturí, pero dentro de Europa, porque nos siguen muchos españoles sobre todo, y vemos que el PER de Francia es 13,3, el PER forward, por debajo de su media histórica, pero claro, no tan bajo como aquí, cuando hicimos aquel vídeo comentando que probablemente Europa, a nivel PER por lo menos, estaba a una valoración muy barata. Fue aquí cuando hicimos ese vídeo. Si os parece, os lo dejo ahí arriba a la derecha, ¿vale? Por si alguien no lo vio en su día, hablando de que podía ser una oportunidad la bolsa europea. Y desde ahí pues ha subido bastante, pero aún así seguimos por debajo de la media histórica. Alemania PER forward 11,8, Italia PER forward 9,2 y España PER forward 10,1. No parece que esto sea la gran burbuja. Y después de haber visto un montón de diapositivas, te pregunto, ¿crees que la bolsa está cara? Te leo ahí abajo en comentarios. Y esta semana presentó el gigante tecnológico de software, Adobe, que presentó resultados del tercer trimestre. Ingresos 5.408 millones de dólares, 11% más que el año anterior. Beneficio por acción 3,76 dólares, 23% más que el año anterior. Son buenos resultados, son mejores de lo esperado. Y eso sí, las estimaciones del cuarto trimestre quedaron un poco por debajo de lo esperado. Y claro, si cotizas a un PER muy elevado, el mercado no tiene piedad. Y terminó cayendo un 8%. Si estuviéramos en un periodo de euforia brutal, de burbuja, subirían las compañías con estos resultados. Pero el mercado lleva muchos trimestres que incluso es bastante duro con compañías como no cumplan las estimaciones y a la que tengan un PER alto no les permiten deslizarse ni un mínimo. A la que no cumplen algo les dan duro en el mercado y esto lo estaréis viendo, así que no es típico eso de un momento de burbuja. Y vamos a analizar Adobe un poquito más a fondo. Vemos que el PER está en 45, antes de resultados estaba a 52. Claro, es un PER en el que no se puede permitir ningún traspiés. Tienes que batir todo y aún así es difícil subir cuando tienes esa valoración. PER 45 en la actualidad, ROE del 45% de ROE. Esto es un ROE muy alto, muy por encima de la media. Cuando tienes un ROE sostenido de estos niveles suele ser un síntoma de compañía de calidad. Y vemos que en ingresos pues ha crecido a lo bestia, casi triplicado, de 7.270 millones a ahora ya los últimos 12 meses casi 21.000 millones. Crecimiento además muy continuo, martillo pilón, año a año creciendo, eso es muy meritorio. En beneficio sí que hemos tenido el bache con caída del 21 y ligera caída en el 22, para ya en el 23 marcar un nuevo récord de beneficio. Así que es una compañía que sí que está creciendo, aunque es verdad que últimamente el crecimiento sí que se ha estancado un poquito, desde el récord ese brutal, pero claro, es que venía de crecer como una bestia. Esta tasa de crecimiento de estos años es increíble, no es normal que ya le cueste crecer a esos ritmos. Es verdad que en los últimos años no ha crecido tanto, ¿no? En 2020 eran 10,83 dólares por acción y está en 11,84 ahora mismo, es decir, pues apenas $1 más por acción, cuando en los anteriores años, pues ya veis, crecimiento ya no de doble dígito, ¿no? Esto es una barbaridad, 40, 50, 15 y 80%, ¿no? Seguidos además. Brutal ese crecimiento. Algo también muy positivo ver que es una compañía que no solo no diluye al accionista,
sino que recompra acciones. Esto pues es algo muy positivo y que ayuda al crecimiento del beneficio por acción. Compañía muy interesante, top, de mucho nivel, pero que claro, a PER 52 pues no puede ser tampoco una sorpresa que pueda venir una corrección para regular un poco indicadores y contraer el múltiplo, ¿no? De hecho lleva varios años sin subir por culpa de la valoración y porque además el crecimiento, como acabamos de ver, sí que se ha frenado un poquito. Bueno, y a nivel técnico, ¿qué podemos ver en Adobe? Bueno, vemos que es un título que no ha marcado nuevos máximos desde finales de 2021, cuando sufrieron tanto las compañías de crecimiento. Es verdad que recuperó gran parte de esa caída, hundimiento brutal, podéis ver ahí un drawdown superior al 60%, realmente una caída muy dura, luego una gran recuperación, una nueva recaída, ahora otro intento de subida y ahora esta caída reciente que veremos si permite que se frena ahí la zona de la media. Vamos a ver si se frena la media y tiene el primer soporte. Luego tiene un soporte importante en $500, si lo pierde pues no es un doble techo o triple, pero sería peligroso perder este mínimo entre estos dos máximos. Y luego tendría el gap alcista que dejó, el gap de escape, importante soporte en 458.74, también soporte en 433.97, en la zona de $320 o ya en los mínimos que marcó en 2022 en la zona de $275 y como resistencias, fijaos que acaba de dejar ahí un pequeño doble techo en 587,75 y tendría también resistencia en 638,25 y cerca de $700 que son los máximos de toda la historia. Espero que te haya gustado este análisis de Adobe y te pregunto si valoras que te traigamos contenido de elaboración propia. Y te pregunto también, porque no sé cuál es tu nivel a la hora de analizar compañías, si has hecho nuestro curso de Introducción al Value Investing, un curso que es muy práctico y que te va a enseñar a analizar compañías, detectar una buena empresa, diferenciar una buena de una mala, los ratios principales a la hora de analizar, cómo interpretar esos ratios, los tres estados financieros, la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujo de efectivo, qué webs gratuitas puedes estudiar para sacar información. Bueno, creo que es muy interesante y te explica lo más importante y empieza totalmente desde cero, podéis tener cero nivel y vais a aprender mucho de analizar una compañía. Te dejo toda la información del curso de Value Investing ahí arriba a la derecha. ¿Y cómo fue esta semana en Wall Street? Bueno, el viernes terminó con subidas, ha sido una buena semana, la verdad. Lideró el viernes utilities y servicios de comunicación y en la semana lideró tecnología, luego consumo cíclico o materiales básicos. Solo un sector en negativo que fue el sector de energía. Y valor a valor, tenemos esas caídas que acabo de comentar de Adobe, pero sin embargo, fijaos qué subidón ha tenido Oracle, 14% de subida, es verdad que el viernes sesión de más a menos, Microsoft subida de más del 7%, Amazon casi un 9%, Tesla más del 9%, tenemos también Nvidia casi un 16% de subida, más todavía Broadcom, bueno, más de un 22% de subida, en general muy bien semiconductores, caídas en algunos bancos, incluso también en Berkshire Hathaway, caídas también en la farmacéutica Merck y caídas en algunas compañías de consumo defensivo. Pero bueno, ya veis que en general una muy buena semana de los mercados. Y os traigo una pauta muy interesante vía Ryan Detrick, Carson Investment Research, y es que hemos tenido el 11 de septiembre un giro de mercado. ¿Qué pasa cuando ocurren estos giros? En este caso, esta pauta es cuando el mercado, el S&P, baja el 1,5% durante el día, pero acaba subiendo más del 1%. En algún momento pierde el 1,5% durante la sesión y en cambio termina subiendo el 1%. Esto ha pasado desde 1970, que son ya casi 55 años, ha pasado 22 veces. Fijaos que es una pauta que es positiva para el mercado porque un mes después el mercado de media sube el 3,3%, 77% de veces sube. En 3 meses, rentabilidad media 5,1%, es brutal, es mucha rentabilidad, muy por encima de la media. A 6 meses, brutal también, 9,4%, y a un año ya se suaviza la potencia. Digamos que esta pauta es potente para corto o medio plazo, suele avisar de rebote. Fíjate que esto al final no deja de ser una vela o Marubozu blanca, cuando abre con hueco bajista, o Caracasa blanca. Así que podemos llegar a esa conclusión que cuando el S&P deja una caracasa blanca suele venir rebote, suele tener buen comportamiento, ¿vale? Aunque si abriera con hueco bajista, esa vela de empezar cayendo y luego subir, tendría que empezar cayendo más del 1,5, sería una vela Marubozu blanca o gran vela blanca, ¿no? En ambos casos, pues ya vemos que no es una opinión, sí que parece algo positivo para el mercado. Hemos visto, y aquí tenéis señaladas las veces que esto ha ocurrido dentro del S&P 500. El disclaimer, como cada semana, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos, consultorios de radio o televisiones haga de esta información. Comentar además
que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante directos, vídeos, consultorios, etcétera. Así que por posible conflicto de intereses, conocer ese hecho, tenéis toda la información en bolsageneral/reglamento delegado. Y este es otro sistema dentro del centro de traders. Qué pasada, qué pasada ese centro de traders. Me da rabia para el que no lo está disfrutando, aprovechando y aprendiendo con él, ¿no? Bueno, este es el sistema de reversión a la media SP500. Podemos ver que este año lleva, en lo que va de año, una rentabilidad del 16,4%, que obviamente está muy bien. Ganó un 27,6% en el 21, perdió un 10,8% en el 22, porque ningún sistema gana siempre, y menos si el mercado se desploma o cae fuerte. En el 23 ganó un 7,9%, y ya digo, este año pues de momento va muy bien. Obviamente hay muchos meses que, como veis aquí, se termina negativo, muchos meses. O sea, es que para ganar hay que saber perder y saber que no todo es ganar todo el rato. Hay rachas malas, pero algo que es muy potente aquí, porque habrá gente que no sabe o que lleva poco y dice, no, un 10, un 15, un 20, un 30, qué poco es, yo quiero ganar un 80. Primero, no hay que tener pájaros en la cabeza. Y luego además hay que entender que encima estos sistemas ya no es que ganan mucho y la mayoría están batiendo al mercado, sino que lo hacen además gestionando el riesgo. Porque en momentos críticos estos sistemas tienen alertas para quedarse en liquidez. Se queda en liquidez durante el tiempo que haga falta, pero no va a estar mucho en liquidez. El problema es si eres un permaver que dice, no, lo vendo todo en bolsa, estoy 10 años porque me apetece a mí. No, esto se basa en datos, en estadísticas. Se queda en liquidez cuando toca quedarse en liquidez. Y no depende de nuestras opiniones subjetivas, sino que se mueve por algoritmos. Podéis seguir este sistema y todos los demás, ¿no? Incluido el famoso top 5 que tiene números sonrojantes, ¿no? A mí me da vergüenza decir lo que gana porque es que hay gente que no se lo cree, pero es la realidad. De hecho, se llevan publicando estos sistemas ya años, ¿no? Y los está viendo mucha gente, ¿no? Cientos de personas. O sea, esto no es... David, lo dices tú, no lo digo yo, hay cientos de testigos. Y aquí, bueno, podemos ver todo lo que tiene el centro de traders. Aquí podéis dar la pausa y leerlo con calma. Y ya sabéis que tenéis la oferta si contratáis el plan anual para todos, sale más barato contratando un año entero. Y también para clientes nuevos tenéis oferta trimestral, poniendo el código oferta nuevo tendréis un descuento del 20%. Te dejo ahí arriba a la derecha toda la información del centro de traders. Únete al centro de traders de Bolsa General. No pierdas más tiempo. Y esta es una estadística, creo que es interesantísima. Es la rentabilidad de todos los sectores del SP y la del SP500 en los últimos 5 años. Fijaos, el SP500 estos últimos 5 años ha subido un 84,45%. Bueno, menos mal que espero que no le hayáis hecho caso a los agoreros, que os decían que vendierais todo, e incluso antes, y ha subido mucho más que el 84% en esa época. Pero claro, lo llamativo aquí es que esto es la media, pero solo un sector de todos los sectores, solo uno bate al SP, que es el tecnológico con subidas del 161%, el que decían que era burbuja. Si tú no tenías bastante tecnología en cartera, ha estado muy, muy difícil, casi imposible, haber batido al SP500 durante estos últimos 5 años. De hecho, ya sabéis que Warren Buffett lleva tiempo sin conseguir batir al mercado, al SP, ¿no? También por su tamaño es complicado, pero es que si no tienes un peso muy alto en tecnología, incluso eligiendo bien en el resto de sectores, lo has tenido prácticamente imposible, ¿no? Y estos son datos como podéis ver aquí. Tecnología ha sido muy importante, probablemente todavía lo va a seguir siendo, y es vital al final diversificar, pero también saber elegir, ¿no? Lo fuerte, tanto en cada sector como los sectores que están más fuertes. Y esta estadística creo que es la mejor que os voy a enseñar hoy, porque son los últimos 150 años de la bolsa americana, ajustada por inflación y en escala logarítmica. Aquí veis las crisis que ha habido, que han sido crisis reales, ¿no? Porque dentro de esto, pues los permaveres te dicen otras 500 cosas que han pasado por el medio, ¿no? Un dato malo de no sé qué, es que la Fed no sé cuánto, ¿no? Estos son crisis reales, ¿no? Pero claro, las crisis reales duran una temporada, pero luego el mercado sigue su curso, sigue su camino. Y como os conozco, porque os conozco muy bien, siempre habrá alguno negativo. Ya, David, pero es que yo no vivo 150 años, así que la bolsa no merece la pena. Si coges los últimos 30 años del SP, se ha multiplicado por 12 el SP500. Por 12. Obviamente, el ser humano no vive toda esta época, 150 años, de momento. Entonces no vas a poder disfrutar de toda esta subida, pero sí vas a poder coger un buen tramo si tienes salud y empiezas a invertir desde relativamente joven. Puedes coger un buen tramo de esta subida brutal que tienen los índices, ¿no? Que al final siguen una tendencia tal que así, con sus altibajos muy duros, porque esto lo vemos ahora, aquí parece que es jauja, ¿no? Pero estos son caídas duras, aquí pone década perdida, son casi 10 años sin subir el SP, ¿vale? Del 2000 al 2009. Y aquí tenemos el Black Monday,
en esa caída tan importante en el 87, crisis de inflación en los años 70, que fue dura, tenemos también aquí la crisis de los misiles de Cuba, la guerra mundial, la Gran Depresión, el crack del 29, ¿no? Luego tenemos aquí el virus de la gripe, ¿no? Esa crisis brutal que hubo en los años 20, luego hemos tenido la más reciente, ¿no? Que ni siquiera viene aquí señalado como algo importante, fijaos, ¿no? Cuando con perspectiva estás viendo un gráfico así, fijaos que ni siquiera te está enseñando la crisis sanitaria de 2020 como algo relevante. Se queda diluida, ¿no? Cuando ves las cosas con mucha perspectiva. Este creo que es un gráfico que deberíais de enseñar a todos los permavers, ¿vale? Se lo dediquéis de parte de David Galán. Somos ya más de 74.000 en YouTube, así que si te gusta este contenido no te olvides suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo y déjame un comentario para que no nos maltrate mucho el algoritmo de YouTube. Y cuidado como siempre con las cuentas bots que andan en todos lados, Telegram, Twitter, Facebook, etcétera. Mucho cuidado con ellas. A nivel de índices, bueno, el IBEX 35 en nuevos máximos, si añadimos dividendos, máximos de toda la historia, sigue fuerte, ya dijimos que seguía alcista, que no había señales de cambio de tendencia. El primer soporte en la media 200 pasa por 10.900 y el 61.8 pasa un poquito por debajo, sobre 10.700. Soporte en los 10.298 puntos, en niveles de 9.798 o en 8.879 junto al 61.8 de todo lo que vaya subiendo. Ojo porque incluso ha activado nueva estructura alcista la bolsa española, así que de momento el gráfico sigue siendo alcista. El DAX no ha marcado nuevos máximos, pero también está fuerte, en clara tendencia alcista, única resistencia 18.990 puntos, primer soporte en la media pasa por 18.100, soporte también en el 61.8 de la última subida, 17.700, en los 17.024, en el 61.8 de la subida de medio plazo pasa por 16.200 o en los 14.630 puntos. Dow Jones atacando máximos de la historia, la tendencia es tu amiga, a punta de más a más subidas, sigo repitiendo que hay objetivos ambiciosos para muchos índices, uno de ellos es el Dow Jones, siguiendo las estructuras que marcamos en el centro de traders. No os perdáis por favor todo el contenido que está en el centro de traders, si os gusta este pequeño aperitivo alucinaréis con el centro de traders. Soporte en la media pasa por 39.400, 38.499, 38.000 o 37.611 y luego también el 61.8 de la subida que pasa por 35.800 o los 32.227 mínimos del año pasado. SP500 atacando máximos de la historia, lo más probable es que los acabe superando, la única resistencia que tiene son los 5.669, soporte en la media pasa por 5.334, soporte también en los 5.119, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 4.600 o en los 4.103 que son los mínimos de finales del año pasado. Fijaos cómo aparece esa vela que hemos analizado antes en esa pauta que hablaba Ryan Detrick de menos a más. Al final fue una cara casa blanca que hemos visto que históricamente suele traer subidas. Nasdaq 100 reaccionando desde la zona de la media, primer soporte en los 18.400 puntos, luego también 17.435, niveles FIBO de la subida que pasa por 16.600 o los 14.058 que son mínimos de finales del año pasado. Y aquí sí que hay dos resistencias y le está costando un poquito más al Nasdaq, la primera 19.938 y la otra máximos de la historia en 20.690. Es verdad que el momentum está un poco más flojo que el del Dow Jones o el SP o incluso que el IBEX, pero la tendencia de fondo también es clarísimamente alcista. Russell 2000 reaccionando desde ese soporte clave que os repetía y repetía, que es la media 200 sesiones, ha vuelto a funcionar muy bien, además después de dejar una vela con sombra de frío alargada y una pauta de martillo. Soportes 1992, 1915, 1904 y 1640, que es la base del rectángulo que tiene roto al alza con objetivo que sigue pendiente y lo más probable sería cumplirlo a 2410. Obviamente se puede anular, pero estoy comentando que es lo más probable, ¿no? Que se cumpla esa estructura. Resistencias en 2249, en 2320,5 y en 2460,8. Bitcoin, bueno, consolida dentro de ese canal lateral bajista que llevo comentando, viene bien, es una corrección de momento sana después de una subida muy vertical. A niveles FIBO ha corregido entre el 38 y el 50, tiene resistencia en la media, en los 65.037, en los 70.014 y en los máximos de la historia que serían los 73.795 puntos y como soportes tendríamos la base del rango de ese canal, los 49.254 y el 68 de la subida que pasa por 37.700. El eurodólar consolida dentro de tendencia alcista, pero está marcando ahora en el corto plazo ya máximos decrecientes, tiene una primera resistencia en 1.1156 y luego en los 1.1202. Soportes 1.1002, la media 200 que pasa por 1.0876 o después los 1.0777. Y en el oro marcábamos un rango lateral, un rectángulo, lo veníamos comentando en el centro de traders, ha roto este pequeño rango lateral, por lo tanto a partir de ahí activa objetivo y bueno, está cerquita ya de ese objetivo en torno a $2.600, pero no olvidemos que tiene ese objetivo que llevamos repitiendo desde varios años a 2.710, era un objetivo enorme, pero ya
pues va quedando menos para que pueda cumplir esa estructura. Las estructuras siguen apuntando al norte y tendría un primer soporte en la base de ese rango, en los $2.470, en los $2.353 y en la media ascendente que pasa por 2.350. Sin resistencias, sin subida libre. Espero que te haya gustado el vídeo, deja like si es así, lupa hacia arriba para esos espartanos fieles que habéis llegado hasta el final y ahí os dejo varios vídeos o listas de reproducción para que sigáis aprendiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos.